Hola, continuamos con las estructuras repetitivas. Ahora tenemos otro caso. Supongamos que nos piden realizar un diagrama y un programa que al ingresar un número entero positivo, que tenga una cantidad de dígitos entre 1 y 5, ¿qué quiere decir? Que puede tener 2, 3, 1, 5. Diga cuántos dígitos son pares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos el número 31.248 tendría el 2, el 4 y el 8 como dígitos pares. Si tuviéramos el 4.321 tendríamos el 4 y el 2 como dígitos pares. El 278 tendríamos el 2 y el 8 como dígitos pares. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo relevante de un ejercicio donde la cantidad de dígitos no es siempre la misma? No es siempre 4, no es siempre 5, sino que cuando lo ejecuten puede ser un número de 2 dígitos, de 3 dígitos, depende del número ingresado, supongamos. En este caso, al no saber la cantidad de dígitos de entrada, porque no sabemos, el código tiene que servirnos para cualquier caso, vamos a tener que usar una estructura repetitiva con cantidad de repeticiones no definida. Puede ser el while, puede ser el do while, pero no tiene que estar definido cuántas, ¿sí? Y además deberemos ver una estrategia para poder hacer un análisis dígito por dígito. O sea, hay dos situaciones acá, qué estructura y además cómo hacer para que sea dígito por dígito, ¿sí? Entonces acá tenemos que se llama de nuevo estructuras de repetición y quedaría descartada el for. Pero vamos a ver si vamos a usar el do while o el while, ¿sí? Como me puede pasar un caso en que tenga un solo dígito, porque me dice que es de 1 a 5 dígitos, posiblemente, y que haya que hacer un análisis y todo lo demás, posiblemente la tendencia sea que sea con el while. Pero ustedes pueden elegir la que quieran, while o do while. También hay una teoría que tendríamos que ver, que tiene que ver con esta cuestión de em, cómo desarmo los dígitos. ¿Se acuerdan que había una teoría de casos especiales? La vamos a ver, que lo habíamos mencionado recién. Dentro de los casos especiales, recién vimos los filtros, hay otros casos donde tenemos que separar los dígitos. Y acá el profe nos muestra cómo yo, épale, cómo partiendo de un número, por ejemplo, de 5 dígitos, yo utilizando el mod, que ya vemos cómo se hace, esto es a nivel diagrama, que sería el resto de una división, yo puedo obtener el último dígito de ese número, puedo separarlo, puedo verlo, y como con una división, un cociente entero en 10 puedo perderlo a ese dígito. O sea, que si decía 4, 5, 4, 5, 7, 2, 3, me quede 4, 5, 7, 2. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo de esto. Supongamos que tengo el número 123 y yo quiero poder individualizar el 3, o sea, poder verlo por separado al 3 y para poder verlo sucesivamente después al 2, después al 1, yo tendría que poder ir achicando la cantidad de dígitos, es decir, perdiendo dígitos para siempre mirar el último. Y esto se hace en divisiones en 10. No se puede hacer en divisiones con otra cosa, porque el 10 es el que me permite ver el resto de la división y ver el cociente de la división de manera limpia. Entonces yo digo, 123 dividido en 10. Tomo la cantidad de dígitos necesarias para que sea divisible en 10. Tomaré los primeros dos, porque no podría hacerlo con el 1. Tomo 12 dividido en 10, de 1. 1 por 10, 10. Al 12 le resto 10. Entonces ahí me queda 2. Bajo el 3.
23 dividido en 10 de 2. Ese 2 por 10, 20. Lo restaré acá. Es muy importante lo siguiente. Yo ahora voy a hacer la resta. Muy importante lo siguiente. Siempre vamos a hacer divisiones en 10, como dije. Y cuando ya no se pueda dividir porque el resto es más chico que el divisor 10, no continúo, no lo hago con decimales. Termino ahí la división. Lo vamos a considerar una división entera, con cociente entero. Entonces, si yo analizo esto y miro, yo digo, si yo hago el resto de la división, que sería esta parte, vamos a hacer con color. Si yo analizo el resto de la división, es lo mismo que observar el último dígito de un número cualquiera. Ese resto a nivel diagrama se va a llamar, por ejemplo, el resto de un número hecho mod. Mod es una palabra genérica que en cada lenguaje tendrá su símbolo, mod con D mayúscula, mod. Y esta división, que es el cociente entero, es, van a tener que encontrar en cada lenguaje una división entera del número dividido en 10. Pero tiene que ser, y eso es mucho, muy importante, sobre todo viendo que cada lenguaje lo interpreta diferente, es una división entera. ¿Qué quiere decir? Que no incluya decimales. Hay una ventaja en C, que las divisiones de dos números enteros da un entero, un cociente entero, pero hay lenguajes como PHP, Python y JavaScript donde las divisiones de entero dan decimales, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que me lo va a hacer bien C, pero hay lenguajes que no lo van a hacer la división entera, sino que me va a dar con decimales y eso no me serviría. Dicho esto, entonces cada vez, acá sería un mod en 10. Cada vez que a ustedes le pidan hacer esta cuestión de analizar los dígitos, ustedes van a tener que trabajar con esto del mod en 10 y la división entera en 10, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo sería esto a nivel diagrama, ¿sí? Y qué consideraciones voy a hacer. Para eso vamos a hacer una pequeña pruebita de escritorio de este enunciado. Si yo quisiera poder individualizar todos los dígitos, porque esto lo hice para ver el último dígito, que era el 3, y de paso quedar lista para el siguiente paso. Pero si a mí me dijeran, por ejemplo, que tengo que hacer lo mismo pero con el 12, debería hacer una división en 10 del 12, donde yo diría 12 dividido en 10 de 1 por 10, 10, lo resto, me quedaría 2, donde 2 es el nuevo dígito a analizar. Por último, yo tendría que hacer en este 1 que ha perdido el 2 que lo acompañaba, hacer una nueva división en 10. Y acá, quiero que presten atención. Cuando yo divido 1 en 10, me digo, ¿puedo hacer una división en 10? Pongo no, entonces pongo 0. Y digo 10 por 0, 0, que es lo que resto. Acá voy a restar un 0 y me da 1. O sea que puedo con la división de, cuando ya tengo un número de un dígito, puedo llegar a obtenerlo con el resto, a ese último número, pero miren el detalle. El último cociente es 0, porque no se puede hacer la división. Entonces, en el último cociente yo fui perdiendo dígitos con los cocientes. Pasé de 1, 2, 3 a 1, 2 a 1, y en 0 ya no puedo seguir. Ya no podría al 0 dividirlo en 10 porque todos ya no tendría sentido, ya no obtendría dígitos. Entonces, esta forma de trabajo
que es sucesiva, que la puedo repetir a la lógica, porque siempre tengo un número, nada más que va teniendo menos cantidad de dígitos, es lo que a mí me lleva a pensar que si yo utilizo la división entera y el resto en 10 en una repetición me va a permitir hacer el análisis de cualquier cantidad de dígitos, o sea, de uno 2 3 hasta 5 o hasta 10, lo que haga falta. Depende del tipo de dato también que me permita introducir un número de esa cantidad de dígitos, ¿no? Entonces, dentro de esta forma de trabajo, como yo le hice seguimiento, ¿cuándo se detendría este ciclo repetitivo de obtener el último dígito, hacerle un análisis de lo que sea, perderlo con el cociente entero? ¿Cuántas veces va a pasar esto? No sabemos, pero sí sabemos que esto termina o se finaliza cuando el último cociente, porque siempre el último cociente, cuando ya tengo un dígito me va a dar cero, debería ser el límite de la repetición, porque después de eso ya no tiene sentido, ya no tengo dígitos para analizar. Entonces, esa idea la vamos a tratar de llevar a un diagrama. Entonces, vamos a venir acá y vamos despacio porque es una idea nueva y que por ahí me van a tener que creer al principio y después lo vamos a ver funcionando y van a decir, ah, tenía razón, la profe es así. Entonces, vamos a trabajar con una estructura iterativa no definida, es decir, sin cantidad definida. Supongamos que la while, si alguien se anima a hacer la do while, lo vemos también. Entonces no hay una cantidad de repeticiones fijas. Sí lo que hay, que eso es lo que vamos a tratar de ver ahora, variables enteras que van a ser esta lo que estábamos viendo, de poder tener el número que va a tener, depende de lo que ingresen, una, dos, tres, cuatro, cinco cifras, un número. Vamos a tomarle también de ese número, eso que lo marca es porque no lo reconoce, pero no importa, no puede reconocer todo. No sé si el programa o el navegador. El número que me van a ingresar, el último dígito, que es el que que es el dígito que yo voy a analizar, que le voy a hacer una condición o simplemente lo voy a mostrar, depende de lo que me pidan. El dígito solito, que sería el último siempre, puedo necesitar un auxiliar porque capaz que si yo agarro al número original de 5 cifras, supongamos, y lo voy achicando, si yo después tuviera que hacer algo con el número original, ya lo perdí. Entonces capaz que tengo el número original y tengo un auxiliar que va a tener una copia de eso al principio y después lo voy a ir desarmando, lo voy achicando. El dígito que me interesa y vamos a ver si el problema que habíamos planteado tiene alguna otra cuestión. Me decía eh, que diga cuántos dígitos son pares, ¿sí? Entonces necesitaré un contador, que es algo que cuenta de a uno, no cuenta de a cero coma algo. Entonces, un contador que también va a ser un entero, ¿sí? Ya vamos a ver cómo esto del contador. Entonces, teniendo todos esos datos, voy a trabajar con la iteración. Y pensemos, yo voy a introducir primero un número. Podemos hacer los controles de que sea entero, de que sea positivo y todo lo demás. Yo en este caso lo voy a omitir para centrarme en cómo lo analizo dígito por dígito, ¿sí? Porque el dígito por dígito me sirve siempre que yo tenga una cantidad de dígitos que puede variar y hay un montón de ejercicios que van a incluir este razonamiento. Entonces prefiero quedarme en el razonamiento y no meterme a todos los demás detalles que ustedes le pueden agregar, pero no ahora. Entonces, lo primero que vamos a hacer es introducir el número a analizar, ¿sí? Ese va a ser simplemente un ingreso solito, una sola vez. Eso también tengan en cuenta. Tienen que poder determinar qué cosas van en una repetición y qué cosas no. Como yo hay un número de una determinada cantidad de dígitos que yo quiero analizar, pero es uno, eso va fuera de las repeticiones, ¿sí? Y ahora voy a ver esta cuestión de qué sí voy a repetir. Entonces, habíamos hablado que voy a usar de paso lo probamos, un mientras, ¿sí? El mientras, que todavía no lo habíamos probado, a ver si lo pongo más chiquito.
El mientras tiene la pregunta al inicio, ¿sí? ¿Qué significa que tenga la pregunta al inicio? Y antes de entrar a la zona repetitiva va a preguntar si están las condiciones necesarias para entrar. Ahí me ha faltado algo, que ahora lo hago, que es a ese número ingresado, guardaron un auxiliar, que es una variable sobre la cual voy a ir haciéndole cambio, entonces necesito conservarlo el número original, entonces voy a decir que el auxiliar me conserve, epa, el número original, me lo guarde al principio para sobre el auxiliar trabajar y que el número original quede limpito, no le hago nada. Y ahí sí voy a introducir el mientras. Si alguien piensa hacerlo con este es el while, con un do while, también podría, ¿no? Esa es cuestión de preferencia. Entonces, yo les decía, tengo el número. Volvamos al ejemplo. ¿Quién es mi número? El 123. ¿Qué quiero hacer con ese número? Quiero verle dígito por dígito para hacer algo. Ese es el corazón de este tipo de ejercicio. Poder verlo dígito por dígito. Para verlo dígito por dígito, tengo que poder en cada vuelta tomarle el último dígito en una variable para hacer lo que sea. Para contarlo, para preguntar si es impar o par, para lo que queramos, pero lo tengo que tener individualizado. Para individualizar un dígito, vamos a usar esto del número mod 10, ¿sí? Entonces, en, para entrar, habíamos dicho que hay una condición, todavía no hemos hecho la condición. La condición va a ser que ese número, miremos, que ese número que se va achicando sea mayor a cero, distinto de cero, lo que ustedes quieran. ¿Quién es ese número que se va achicando? En realidad es la copia del número introducido, es decir, es el auxiliar. Entonces vengo acá y digo que ese auxiliar sea, si ustedes quieren, mayor a cero o distinto de cero, es lo mismo, para que entre a hacer el desarmado si hace falta, ¿sí? Por ejemplo, yo ingreso 123, 123 va a estar guardado en auxiliar, es mayor a cero, verdadero, y va a entrar a hacer lo otro. ¿Qué tareas voy a hacer dentro de la repetición? Tendré que hacer las dos tareas. Primero, principal, verlo al último dígito y perderlo con el cociente, ¿sí? Entonces, ¿cómo veo el último dígito? Bueno, lo voy a guardar en la variable dígito. Dígito, le voy a guardar el auxiliar mod 10. Ya vamos a ver que cada lenguaje tendrá un símbolo para representar esto de mod. Mod para nosotros significa el resto de la división entera en 10, en este caso. Además, en ese momento, una vez que ya lo obtengo al último dígito, lo puedo perder. Para perderlo, fíjense que habíamos visto que tenía que hacer el cociente entero, porque yo decía 123, después del cociente entero me queda 12, después del otro cociente entero me queda 1, y después del otro cociente entero me queda 0. Y eso va a pasar siempre, no importa la cantidad de dígitos que tenga. Entonces digo, bueno, al auxiliar le voy a guardar el auxiliar hecho esa división entera en 10, ¿sí? Si yo quisiera que esto sea a prueba de lenguaje, o sea que no importa dónde lo haga, se respete, voy a decir así, división entera, y voy a poner auxiliar, coma 10. Si alguien lo ve, no importa en qué lenguaje programe, va a entender que tiene que buscar en su lenguaje particular una forma de hacer la división entera entre aux y 10. Nosotros vamos a tener un símbolo, ¿sí? Aunque el símbolo de la división en C te da la división entera de 2 enteros. En otros lenguajes deberemos, al resultado de la división, quedarnos con la parte entera, ¿sí? Pero eso dependerá del lenguaje. Entonces, hasta ahí tengo el dígito y lo acabo de perder con la división entera, he pasado de 123 a 12,
¿sí? Pero no tengo todavía el resto de la tarea. Entonces yo acá voy a correr un poquito esto. Ahí. Esto también lo voy a hacer para abajo. Eso. Porque tengo que introducir unas cosillas más que me pide el enunciado, ¿sí? Acá me decía que no tan solo, porque con esto si yo obtengo el dígito y lo muestro, podría mostrar los dígitos por separado, adentro de la repetición. Sería una tarea. Pero por ahí no quiero hacer eso, quiero hacer una condición sobre los dígitos, o quiero sumar los dígitos, o quiero hacerle algo más. Entonces, aparte de hacer esto básico, que era separarle el dígito, voy a tener que dejarle acá el lugar para hacer otra tarea que sea, por ejemplo, ya lo vamos a acomodar, que sea hacerle una condición. En este caso es una condición, ¿sí? Ya vamos a ver qué pasa con esta. Tiene que ser recto. No importa, no se preocupen. Entonces, lo voy a separar acá. Si me deja y si no, lo voy a cortar. Lo voy a tener que hacer manualmente. Si no se dejan, esto está como agrupado. Ustedes pueden buscar si hay forma de desagrupar. Bloquear, desbloquear, dice. No debe ser eso. Whatever. Bueno, no nos vamos a sentar en ese detalle. Ustedes imaginen que saben que ahí sigue una línea. Lo vamos a hacer con otra herramienta. Esa línea la vamos a poner ahí. Esa flechita. Y vamos a hacer la tarea que me pedía. Que verifique si cuántos dígitos pares tenía. Entonces tengo que poder determinar dígito par. Si un dígito es par. Para determinar si un dígito es par, vamos a usar un condicional. Entonces a esto yo lo voy a hacer más abajo. Ahí. Después lo acomodamos. Entonces, para determinar si un dígito es par, y solo me interesa si es par, entonces no voy a hacer la versión doble del condicional, sino que voy a hacer la simple. Ahí va. Seguimos bajando esto. Ujú. Espera ahí. Ok. Ahí va. Ya vamos a ver cómo se conectan todos. Bien. Entonces, en este caso, a mí me sirve que tenga una sola rama llena. ¿Por qué me interesa una sola rama? ¿Cuál va a ser la condición para saber si un número es par o no? Va a ser, en este caso, el número es un dígito. El dígito, su resto en 2. Entonces, mod 2. Todo eso, si quieren, lo pueden poner entre paréntesis para que se note que eso sucede primero. Igual se va a suceder, pero para que sea visible. Si eso es igual a 0. Entonces, si el resto de la división en 2 del dígito es 0, recuerden que acá estoy haciendo el diagrama, por eso no tiene el doble igual que tiene en C. Si el resto de la división en 2 es 0, si eso es verdad, yo acá voy a poder contar que tengo un dígito, o 2 o 3, depende cuando vaya analizando, que es par. Entonces diré contador, cont, igual a cont más 1. Y acá vuelve a aparecer un tema nuevo. En otro ejercicio vimos lo que es el acumulador, cuando yo sobre la variable tomaba un valor anterior almacenado en esa variable más un valor que podría ser cualquiera. Un contador utiliza en su operación la misma variable en la que se va a guardar, pero le suma un valor fijo. En este caso le suma 1, porque estoy contando de a 1, ¿sí? Es rarísima la expresión para un matemático,
Porque para un matemático esto sería una ecuación donde no tendría una solución definida porque se cancelarían con. Para la persona que programa, esta expresión no es una ecuación. Esta expresión dice, al lado izquierdo, guardale lo que ya había al lado, en esa variable, digamos, del lado izquierdo, más uno. Supongamos, yo iba contando 4, entonces, en este momento, ese lugar cont va a recibir 4 más uno. Es decir, que después de este pedazo de código, tendría 5, ¿sí? No es una ecuación. Se ve como que a la izquierda tengo un lugar donde se va a almacenar y a la derecha se toma lo que hay en este momento en esa variable y se le suma uno, ¿sí? Eso me va a ayudar a contabilizar cada vez que detectamos que estamos en una situación específica que me han pedido controlar, ¿sí? Y vamos a ver la big picture, cuando esto es verdad, se cuenta, y cuando no es verdad, no se cuenta porque no es de mi interés saber eso, ¿sí? Y se tienen que unir las dos ramas del sí, pero, o del if, no puede quedar ahí y no se va a unir con la rama falsa del mientras o while, sino que yo voy a hacer acá una pequeña línea donde se unieron ambas ramas del if y voy a hacer otra línea, pero esa va a tener que ser horizontal, para terminar subiendo en la repetición, ¿sí? Entonces, uno, los dos condiciones del if, y empiezo a subir, a ver, agarrar la flechita, voy a subir acá, después le voy a dar la vuelta, hasta donde empieza la repetición. ¿Dónde empieza de nuevo la repetición? Como es un mientras, no puede ir más arriba del momento exacto en el que se iba a entrar a la condición, ¿sí? Entonces, ahí estamos. Yo necesito cambiarle la punta. Ujú. A ver si le puedo cambiar al revés. Y si no, lo voy a tener que girar. Voy a tener que girar, ¿sí? Vamos a hacer el girado de esto. Épale. En realidad acá ni siquiera. Esperen, 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 esperen. No tiene que tener flecha. Me importa una línea. La flecha viene ahora. Acá hay una línea sola, así. Me he olvidado que es una línea sin flecha. Acá va una línea con flecha. Ahí. Y las unimos, ¿sí? Tienen que coincidir, tiene que dar una línea única donde se unan las líneas y generemos una flecha, ¿sí? Miren el detalle. Acá empezó el mientras, que empieza siempre con la condición. He bajado por la parte verdadera, abrí con un condicional if, lo cerré al condicional if y he bajado para poder subir y solamente puedo subir hasta la condición. No puedo subir más arriba, porque de hecho estaría como reiniciando todo el problema. Y no es reiniciar todo el problema, o sea, la solución, sino reiniciar hasta la parte donde se hace el análisis de los dígitos. Entonces, tengan cuidado de hasta dónde vuelve su flecha, porque si vuelve de más, ya tiene error su ejercicio, ¿sí? Entonces, ya tenemos lo que necesitábamos. Acá lo voy a hacer un poquito más para acá. Como les digo, esto es una muestra, ustedes en papel o como lo hagan, le va a quedar mejor.
Y detalle, cuando yo termino de contabilizar los dígitos, recién cuando termino, o sea, cuando esta condición ya no es verdadera, cuando es falsa, ahí debería mostrar los dígitos que han correspondido, ¿sí? Entonces ahí yo diría una muestra por pantalla del contador. Obviamente ustedes le van a poner el mensaje que quieran. El contador que acabamos de llenar acá. ¿M? Y recién ahí, lo voy a hacer un poquito más arriba, van a finalizar. Pero tengan el detalle ese de no mostrar a medida que van avanzando, porque van a mostrar uno, dos, tres. Eso al finalizar, mostrar el contador. Y ese contador solo se lo muestra por pantalla. Después de la muestra se termina. ¿Sí? Entonces ahí, fin. Entonces, muy importante saber qué sí está dentro de la repetición, que es este desarmado, y qué no está dentro de la repetición, que es la muestra del resultado final del contador, y tampoco está en la repetición el ingreso y el guardado del número en el auxiliar. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de programar esto. ¿Sí? Vamos. Entonces yo tengo acá un archivito en blanco. Voy a tratar de programar. Capaz que lo voy a bajar la imagen. Archivo, export, para quedarme solamente con la imagen, exportar como JPG. Le vamos a poner un nombre que sea analizar dígitos. Lo voy a guardar en el Drive, que me quede, pero también lo voy a descargar, ¿sí? Ya como una imagen bajada. Sería analizar dígitos. ¿M? Y voy a trabajar con esa imagen. Eso va a estar en el escritorio. Ujú. Lo abro, me olvido del navegador, me quedo con esta imagen. ¿No? Vamos a pegar acá en la pared. Bien, ahí la estamos viendo perfecto. Y vamos a trabajar con esto. Bien. No. Entonces, digamos, ¿qué teníamos de variable? Le hago un zoom acá. Hemos usado todo. Hemos usado todas enteras, el número, el auxiliar que va a tener la copia del número, el dígito y el contador. Todos son enteras. Hacemos el ingreso del número. Acá sí podemos poner un mensaje. Acá sí es relevante porque la persona no va a saber que le estamos pidiendo. Ingrese número. Acá pueden o no ponerle el enter. Hacen un scanf del numerito con el porcentaje de número, que pueden verlo como i o como d, es lo mismo, es de integer, ampersand el número, bajan y hacen la asignación en el auxiliar. A mí me falta acá el por ciento. Ahí va. Entonces el auxiliar va a tener almacenado el número que acaban de ingresar. Y, wait a minute, vamos a ver cómo hago este condicional mientras. ¿Sí? Ahí lo voy a dejar. Un condicional así, sin llenar, de mientras se hace así. O while. While, el paréntesis de la condición, llaves, y todo lo que está en este sector de abajo del verdadero, todo eso va a ir dentro de las llaves del while. Y todo lo que esté por el falso va a ir después de cerrar la llave del while. Entonces, vamos a analizar la condición. Mientras el auxiliar sea mayor a cero. Podría ser mientras el auxiliar sea distinto de cero, también. Y vamos a ver qué hay que hacer acá adentro. El dígito
Va a tener el auxiliar y acá mod o resto se hace con el símbolo porcentaje en 10. Ahí dice el resto, ¿sí? Y para que el auxiliar pase de 123 a 12, es decir, que pierda el último dígito, vamos a hacer que el auxiliar tenga la división entera del auxiliar en 10. Esta es división o cociente, si quieren, entero, porque está trabajando con entero y me va a dar un entero. Esto no pasaría en todos los lenguajes. En Python no pasaría, en PHP no pasaría, en JavaScript no pasaría, pero en C sí. Y ahí tengo que controlar si ese dígito y ese control está dentro de la repetición, ¿sí? Tengo que controlar si ese dígito que yo acabo de guardar en la variable dígito es o no par. Para eso haré if, yo lo voy a hacer entre paréntesis, no necesitaría, pero para que ustedes vean que esa operación se hace primero, se hace dígito, el resto de dividirlo en dos. Acá es el único caso que no es en 10 porque no es para separar, sino que es para ver si es divisible en dos. Si ese valor me da igual, igual, cero, igual, igual, porque estoy haciendo una pregunta. Si no, sería otra cosa si no pongo el igual, igual. Pongo la llave y si esto es verdad, o sea, si el resto de la división en 2 me da cero, voy a contar que ha encontrado un dígito, después 2, 3, lo que tenga, par. ¿Cómo hago eso? Hago cont igual a cont más uno. El que quiera podría poner acá cont más y sería lo mismo. Pero el que no estoy todavía acostumbrado puede poner con igual a con más uno y va a ser exactamente igual. ¿Sí? ¿Qué está contando? Está diciendo, otra cosa. El contador tiene que empezar en cero si no hay otra consideración. Entonces eso se pone en cero acá al principio o cuando ustedes quieran, pero antes de entrar al while. Y en el diagrama, al principio se le asigna ahí adentro un cero, así como se le asignaba un cero al acumulador. ¿Se acuerdan? Cuando hacíamos suma, también hay que inicializar en cero para que no tenga valores inadecuados de otras ejecuciones previas. ¿Sí? Entonces, yo la declaro acá la variable contador y ahí ya le puedo poner que tiene que empezar en cero. Bueno, sigamos con el diagrama. En algún momento esto me va a dar falso y voy a hacer esta última parte. ¿Cómo se ve el falso en el while? Simplemente una siguiente instrucción después del cierre del while. Ahí, a partir de eso, yo ya tengo para hacer el falso. ¿Sí? Ahí, en esa o en la que sigue, no importa. Muestro, porque eso es lo que dice el símbolo, cantidad de dígitos pares. Pongo ahí que quiero mostrar la cantidad con un por ciento i o por ciento de, coma, la variable cont, ¿sí? Te lo voy a hacer un poquito más chico. O si quiero que entre, voy a poner cantidad de dig pares para que se vea, para que ustedes lo vean. Cantidad de dig pares y fin, como un fin, return 0. ¿Sí? Entonces ya con eso yo tengo transcripto. Fíjense que no he cambiado nada, lo tengo que seguir tal cual está el diagrama. Si yo cuando vengo a programar empiezo a hacer modificaciones en el código que no estaban pautadas en el diagrama es porque el diagrama estaba mal. ¿Sí? Bueno, ahí estaría, lo voy a probar, lo voy a guardar primero y lo voy a compilar a ver si no tengo errores. ¿Me está saliendo o no me está saliendo la compilación? Puede que no me salga porque siempre
pierdo la oculto la. Pero supongamos que ha compilado bien, supongamos, lo voy a correr. Dice, ingrese un número. Yo voy a ingresar el 123 y voy a ver, me debería dar un dígito par. Cantidad de dígitos pares, uno. Perfecto. Vamos a probarlo de nuevo. Voy a cambiar. Ahora voy a decir, por ejemplo, el número 2, 3, 2, 6, 5, 8. ¿Cuántos dígitos pares me tiene que dar? Me tiene que dar 3. Cantidad de dígitos pares, 3. Interesante, está funcionando. Yo podría hacerle a este ejercicio una prueba de escritorio. De hecho, se la voy a hacer para que ustedes vean cómo se hace una prueba de escritorio en tiempo real. La prueba de escritorio se hace sobre el diagrama y ahí yo puedo encontrar errores de lógica. Normalmente no se hace sobre el código porque en el diagrama se ve mejor y si el diagrama está bien hecho y yo lo hice la traducción exacta del diagrama, también el código está probado, ¿sí? Vamos a hacer entonces un análisis del diagrama. Yo voy a abrir un Excel, pero lo pueden hacer en cualquier herramienta que quieren, incluso lo tienen, lo podrían y lo deberían hacer en papel para el parcial también, si no usan Excel. ¿Qué es lo que voy a poner acá? Todas las variables que me van a ir apareciendo en el diagrama, ¿sí? Entonces, en orden de arriba hacia abajo. En orden de arriba hacia abajo me aparece num, aux. Después hay una condición. Esa condición la voy a poner también en mi diagrama. Ya lo voy a hacer un poquito más grande esto. Ujú. Me fijo si hay alguna otra variable. Hay una variable dígito. O sea, yo voy mirando de arriba hacia abajo y voy viendo todas las variables que están apareciendo. Después se ve la variable aux, pero no la vuelvo a poner porque ya está puesta. Tengo otra condición. Digo si dígito mob2 es igual a cero. ¿Sí? Después, si avanzo en el diagrama, veo que hay un contador. ¿M? Y no tengo más variables. Lo que sí tengo que buscar es una palabra que me indique qué es lo que se muestra. Puedo poner muestra o puedo poner pantalla, pero que se entienda que eso se está viendo por pantalla. ¿Sí? Y vamos a trabajar fila por fila, de acuerdo a lo que vayamos leyendo. Entonces, ¿recuerdan que yo les decía que acá contador tendría que tener inicializado cero? Entonces yo voy a suponer que lo hice. Entonces acá, cuando voy leyendo, digo, pará, contador tiene que estar inicializado en cero. ¿Sí? Y ahora sí, lo vamos a leer. Ingreso un número. Yo voy a probar el 123. ¿Sí? Bajo en el diagrama y dice que a aux hay que asignarle número, o sea que aux tiene 123. Después pregunta, yo voy analizando esto lo voy a poner un poquito más acá. Yo tengo que seguirlo el diagrama, no lo puedo hacer de memoria esto, tengo que ir viendo el diagrama y haciendo la prueba de escritorio. Y digo, auxiliar, ¿es mayor a cero? Verdadero, porque auxiliar tiene 1, 2, 3, tiene 123. Cuando leo el verdadero lo pongo acá y entonces avanzo por donde dice verdadero. Bajo un poquito y dice en dígito. Pone el auxiliar mod 10. ¿Qué era el auxiliar mod 10? Era el resto de la división entera en 10. Como nosotros vimos en el esquemita numérico, cuando yo digo 123 dividido en 10, su resto era 3. Entonces eso es lo que va ahí, el 3.
Después digo, ¿el dígito mod 2 es igual a cero? Es una pregunta. Podrían poner ahí la pregunta también en el diagrama. ¿El dígito 3 resto de dividirlo en 2 me da cero? No, falso. Si es falso, sigo la línea de falso y dice, no hago nada, no hago nada, bajo, subo y viene acá. Cuando ustedes pasen a otra instancia de la repetición, o sea, a otro ciclo nuevo, ya no sigan en la misma línea, pasen a la línea de abajo, ¿sí? ¿Me ha faltado algo? Sí, antes de hacer la subida. Miren, yo pregunté si esto era verdad, con el 123 era verdad, hice que el dígito lo tome con AUXMOD 10 y he seguido de largo. ¿Qué me ha faltado hacer? Me ha faltado hacer la división entera de AUX en 10. Y esa división entera era lo que nosotros hemos visto, de que si yo tenía un 123, el cociente entero me daba 12. Entonces me ha faltado que en AUX se actualice. Como es una actualización, yo lo voy a hacer en la siguiente fila, me va a quedar 12. Y ahí sigo normalmente lo que hice, subí de nuevo y vengo acá. Y eso lo hago en la línea 2. Dice, auxiliar es mayor a cero, estoy acá. Auxiliar es mayor a cero, tengo 12. Es mayor a cero, verdadero. Ok. Eso me implica que tengo que seguir la línea del verdadero. La línea del verdadero me dice que el dígito ahora va a valer el auxiliar, el resto en 10. Entonces acá en la columna de dígito va a venir el auxiliar, el resto en 10. El resto de 12 dividido en 10 habíamos visto que era el último dígito, que era 2. Va a venir con el 2 y va a decir el resto de 2 dividido en 2 es igual a cero. Sí, no sobra nada en la división, entonces pongo verdadero. Como dice verdadero acá, tengo que seguir la rama del verdadero. La rama del verdadero me lleva a que el contador, que en su momento empezó en cero, ahora tiene 0 más 1. Entonces en la columna contador pongo 1. Fíjese que hasta esto nunca pasé por la pantalla, ¿no? O sea, no hay nada, entonces no hago nada, no pongo nada. Pasa por el verdadero, incrementa el contador, que está acá, sigo la línea, sube, 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 y digo, el auxiliar, y me lo he vuelto a olvidar, antes de subirle de nuevo, hice que el último dígito sea 2, pero me he olvidado de hacer el cociente entero de 12 en 10. El cociente entero de 12 en 10 era 1, y eso iría en la siguiente. No me tengo que olvidar, ustedes me tienen que hacer acordar. Entonces, cuando vuelvo a subir, lo único que está adelantado un paso es el AUX, que ahora tiene un dígito que es 1. Entonces, cuando vuelvo a subir, dice 1 es mayor a cero. Acá dice verdadero. 1 es mayor a cero. Y acá prestemos atención, no nos perdamos. Acá dice dígito es el auxiliar que tenía, que ahora sabemos que vale 1, el resto en 10. ¿Cuál era el resultado de 1 el resto en 10? El 1, cuando le hacía el resto de la división en 10, me daba 1, o sea que lo obtenía al mismo 1. Entonces vengo acá y digo, es 1. ¿Ok? No avancemos. Falta hacer este paso. El auxiliar, la división entera en 10. ¿Qué era el auxiliar 1, la división entera en 10? Era 0. Entonces vengo acá y actualizo la columna de auxiliar con 0 y sigo mi vida en la anterior fila porque eso se va a ver después. Acá venía yo con un dígito que tiene un 1 y entonces le pregunto,
ese dígito, el resto en 2 es igual a cero. 1, el resto en 2 es igual a cero. Falso. Como es falso, vengo por acá, no hago nada, subo y pregunto, ¿cero es mayor a cero? En esta parte pregunto, ¿cero es mayor a cero? Falso, porque es igual. Como es falso, ya no bajo, sino que sigo por este camino, sigo, no hago nada todavía hasta que aparezca algo, y muestro el contador. Y recién entonces cuando hay un símbolo de pantalla, vengo ahí y digo, ok, muestro el contador. ¿Qué tenía el contador en este caso? Miren, la última vez que se actualizó tenía uno. Eso es lo que muestro, ¿sí? Entonces ahí me mostró que el número 1, 2, 3 tiene un solo dígito par. Ustedes podrían contar qué pasa si tengo el número 22. ¿Lo hagamos? O el número 224, 26. Vamos a hacer del 26. Reseteamos. Vamos hasta el principio. Voy a probar ahora otro caso. Este es un caso que terminó mostrando uno. Vamos con el caso 26. Yo ahí voy a hacerlo un poquito más alto para que ustedes vean todas las columnas. Ahí va. Entonces digo, 26. Bueno, ya, cuando toque. Digo, vengo acá. Cuando venga, voy a ver que la variable contador se tenía que inicializar en cero. Entonces, la única que en esa línea a la entrada tiene cero. Leo un número. Voy a leer 26. El auxiliar va a tener asignado lo que tenía el número, o sea que va a tener 26. Bajo. Pregunto. 26 es mayor a cero. Verdadero. Entonces, decido por ese verdadero bajar por donde decía verdadero. Y me dice, el dígito va a ser el auxiliar resto en 10. O sea que el dígito va a ser el resto de 26 en 10, que era 6. Y además voy a decir que el auxiliar se modifique dividiendo el auxiliar en 10. ¿Se acuerdan cuando yo dividía en 10? Perdía un dígito. O sea que el auxiliar ahora tiene 2. Pero lo dejo para la siguiente vuelta el análisis de eso. Sigo acá. Bajo. Pregunto. ¿El dígito 6, el resto en 2, me da cero? Sí, porque 6 dividido en 2 es de 3, 2 por 3, 6. Le resto 6 al 6, me queda cero el resto. Entonces, este es verdad. Como es verdad, voy por este costadito. Y dice, a lo que ya tenía el contador, en contador guarda lo que ya tenía en contador más 1. ¿Qué tenía en contador en este momento? Tenía un 0. Entonces va a pasar a 1. Ustedes piensen, si ya había algo en esa fila, lo que incrementen tiene que aparecer en la siguiente, no puede aparecer en la misma fila. Sigamos. Vengo por acá, subo. Y dice, lo que está en auxiliar es mayor a cero. En auxiliar ahora tenía un 2. 2 es mayor a cero, verdadero. Eso me indica que tengo que ir por la rama verdadera. Digo ahora que el dígito es el auxiliar mod 10. Es, en este caso, el último dígito ese es el auxiliar mod 10. Y aparte le digo que al auxiliar le haga la división entera en 10. Recuerden que cuando tenemos un dígito, hacíamos la división entera en 10, me daba 0. Llegalo. Estoy ahí. Ahora le digo, ese dígito, el resto en 2 me da 0. Tengo 2, el resto en 2 me da 0. Sí, porque era 2 dividido en 2, de 1 por 2, 2. Al doble resto 2 me da resto 0. Entonces eso es verdad. Como es verdad, tengo que ir por la rama del verdadero, donde me dice, en contador guardame lo que ya había en contador más 1. ¿Qué había en contador? 1. Entonces 1 más 1, 2. Bajo por acá, subo
y vuelvo a preguntar. El auxiliar, que ahora tiene cero, ¿es mayor a cero? Falso. Sigo avanzando por acá ahora. Falso, bajo, 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 bajo. Veo esta instrucción y esta instrucción me dice volca por pantalla lo que tenga contador. Entonces vengo acá, volca por pantalla lo que tenga contador. ¿Qué tiene contador? 2. Funcionó. En el 26 hay dos dígitos pares y lo estaría mostrando por pantalla. ¿Sí? Así la tienen que seguir a la prueba de escritorio. Ver cómo se van modificando y cada vez que haya una modificación en una variable, van a la columna correspondiente y lo escriben abajo. Así no se pierden. ¿Sí? Tiene que quedar reflejado todo lo que ustedes han ido haciendo. Y si ustedes quieren, como para tener mayor tranquilidad en lo que están haciendo, pueden pensar hacer todas estas configuraciones que pueden estar en la parte de declaración de variables en una fila y después empezar en la siguiente a hacer el resto. O sea, correr todo esto, un lugar, ¿sí? Para que para ustedes sea un poquito más limpio lo que están observando. Pero es lo mismo, ¿sí? En realidad podría estar esto acá, ¿sí? Y es lo mismo. O sea, si usted le da mayor limpieza mental, decir, todo lo que sea inicializaciones en cero, lo pongo en una fila y empiezo a analizar el código en la siguiente fila, perfecto. Pero nunca le tiene que faltar que a cada vez que hay una modificación en la variable, esa modificación aparece en la fila de abajo. No importa que no lo utilice ahora, pero sí que esté reflejada la modificación. Eso es todo. Nos veremos en otros ejercicios, pero tengan en cuenta eso, de cómo se puede implementar distintas cosas a partir de ideas base. Por ejemplo, ahora ustedes ya saben, primero, hacer una buena prueba de escritorio y segundo, ya saben que esto como visto para ver si tenía dígitos pares puede servir para saber cuántos dígitos tiene, puede servir para saber la suma de los dígitos o lo que ustedes quieran. Eso es todo. Hasta luego.